Te doy la bienvenida de nuevo a este episodio de podcast Adictos al Trauma. Hoy con una invitada súper especial, ella es María Luisa Fernanda Vique, sí, un nombre largo, ¿verdad? Pero una excelente profesional que hoy desde el psicoanálisis nos va a acompañar, así que este episodio de hoy va a estar ardiente. Y quiero invitarte a ti, que estás ahí, a sintonizarte con nosotros. Si no te has suscrito a este podcast, hazlo ahora mismo, compártelo y ayúdanos a llegar a más personas para que la psicología pueda tener un lugar más fuerte en la presencia de nuestros hogares. María Luisa, bienvenida. Muchas gracias, Edwin. Bueno, ya me presento, Edwin. Mi nombre es María Luisa Fernanda Viquela Verde, soy psicóloga, maestra y magíster en psicoanálisis. Muchas gracias por la invitación y bueno, hoy vamos a hablar un tema bastante frecuente y que quizás no se habla tanto desde el psicoanálisis o la gente no conoce qué es el psicoanálisis. Pero les duele. Sí. Les duele la gastritis, a veces nos duele la cabeza, sentimos la tensión y lo hemos llamado como adictos a la supervivencia o adictos a sobrevivir. Así que si tú también sientes esa adicción, este episodio es para ti. Y quisiera que los contextualicemos y que te contextualicemos a ti de cómo se da este tema de la sobrevivencia, de cuando la somatización efectivamente nos manifiesta dolores que no tienen una explicación a veces desde la parte médica, que consultamos una y otra vez y nada de nada. Nos devuelven siempre, ni siquiera con el acetaminofén. Bueno, sí, obviamente cuando, digamos que esas sintomatologías, esos dolores inexplicables, eso lo llamamos en el psicoanálisis manifestaciones somáticas, y eso tiene que ver mucho también con el inconsciente. Entonces, por eso muchas veces no se encuentra el trasfondo de ese dolor o de esa dolencia, ese malestar que se genera en el cuerpo. Entonces ahí es cuando dice, por ejemplo, Freud dice perfectamente que ese síntoma es digámoslo así, precisamente un síntoma conversivo. Papi Freud hablaba de la expresión del inconsciente, ¿no? Exacto. Entonces, como una forma donde el cuerpo reconoce un escenario de algo psíquico que está ocurriendo y precisamente va canalizando, va sacando toda esa energía que tenemos. Tú sabes más de eso, ella es la realmente psicoanalista, pero también tenemos aquí autores, según estuve haciendo la tarea juicioso, claro, como Joyce McDougall y Pierre Marty, que han trabajado ampliamente sobre cómo el cuerpo traduce, pues precisamente lo simbólico, ¿sí? Cómo traduce ese dolor psíquico en un dolor pues físico, y que precisamente ahí es donde tiene sentido también nuestras terapias, de que en ese vínculo que tenemos con los pacientes, en ese vínculo que tenemos con la persona, pues logramos llevarla a que se exprese, a que logre también esa sanación que está buscando de algo. Así que si tú has vivido esa situación, así que si tú estás conteniendo hablar de ese tema que te duele, pues quédate con nosotros y revisemos al final si también ese espacio es para ti. Bueno, pues no más charla y vámonos al grano, vámonos a las preguntas, que es lo que nos gusta en este podcast. María, ¿cómo se entiende desde la psicología, y pues tú lo harás desde tu rama, el síntoma físico cuando no hay una evidencia o no hay una causa médica que sea evidente? Bueno, como ya te lo mencioné, a partir de esas manifestaciones que se dan en el cuerpo, de ese malestar, de ese dolor, que no se llega a nivel médico a explicar, sabemos que desde la psicología y también desde el psicoanálisis no somos solamente algo físico, biológico, sino que la mente se conecta con el cuerpo. Entonces, si estamos mal físicamente, psicológicamente vamos a estar mal. Y viceversa, o sea, si estamos mal psicológicamente, en el cuerpo se ve reflejado. Entonces ahí es cuando Freud, precisamente, ya te lo había mencionado, habla de los síntomas conversivos. Y quizás lo dice de una manera muy textual, y es esas manifestaciones del inconsciente se presentan de muchas maneras.
Estamos hablando de esos síntomas que se presentan en el cuerpo, estamos hablando de los sueños, estamos hablando de los errores cuando hablamos, de esos lapsus que se dan y que muchas veces pues tampoco somos conscientes de ello. A mí la expresión del inconsciente que más me gusta es el chiste. Exacto, también está ahí. Bueno, y yo sé que tú te estás preguntando, como yo también, pues qué tipo de conflictos suelen estar detrás de esos síntomas. Bueno, digamos que es muy frecuente que cuando nosotros reprimimos lo que es esas vivencias dolorosas, cuando reprimimos culpas, cuando reprimimos o no hacemos bien esos duelos que muchas veces se dan en la vida de nosotros, no hablamos solamente de muertes de familiares, amigos, conocidos, sino de esos duelos que se presentan cuando hay una ruptura amorosa o cuando cambiamos de trabajo o cuando no nos sentimos bien en algún lugar. Todo eso, también los traumas familiares, traumas de la infancia, todo eso marca y de esa manera es cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué está pasando ahí? Y es frecuente que muchas veces todos nos enfrentamos al hecho de que, bueno, estamos entre el, lo que yo quiero y lo que deseo y lo que debería o creo que debería ser, o lo que deseo y las prohibiciones. Entonces es muy frecuente ver eso porque no se sabe qué es preferible, si se va por lo que realmente se quiere y se va en contradicción de lo que se cree que el otro quiere de mí, o si todo lo contrario, hago lo que yo quiero o me quedo ahí quieto. Bueno, eso está bastante complicado en cierto modo, ¿no? Y yo creo que tú estás igual que yo, así que vamos a seguir preguntando porque esto hay que irlo profundizando para que aprovechar que tú estás con nosotros explicándonos este tema y precisamente por eso para profundizar aún más en ello, pues esta pregunta, ¿qué papel juega precisamente el no poder hablar de esas cosas que a veces vivimos, que sentimos y que como tú lo has estado diciendo también dentro de tu discurso, más bien como que se reprimen, se guardan, se callan? Hace unos días en una conferencia lo veíamos como el empacador, ¿no? Es el acumulador que va echando como una bolsita lo que va viviendo. Entonces precisamente es eso. ¿Qué pasa detrás de ese síntoma cuando no hablamos, cuando nos callamos? Bueno, digamos que en ese sentido, ya lo habíamos dicho, cuando nosotros no somos capaces de darle sentido a lo que estamos sintiendo, a simbolizar eso que estamos sintiendo en el cuerpo, eso se ve reflejado en el cuerpo de maneras de síntomas conversivos o incluso no conversivos. Y nos referimos a no conversivos, esos pensamientos recurrentes que van y vienen y están ahí. Y ya cuando hablamos de conversivos es lo que golpea realmente al cuerpo, las dolencias, que me duele tal parte, que no le encuentro sentido a tal cosa, que el estrés me genera cierta carga y pues también me duele y puedo amanecer coja, cualquier cosa, pero no le encuentro sentido a eso. Entonces es eso, o sea, irnos más allá de ponerle en palabras lo que no se puede expresar, pero eso ahí, qué pena, te interrumpo. No, sí, está súper. Incluso cuando nosotros no sabemos cómo expresarlo, es cuando más se puede evidenciar que algo hay detrás, algo que es vivido, que está ahí. Sino que lo que tú estás diciendo tan interesante me hace pensar en, pues precisamente el rol que nosotros como psicólogos tenemos en este proceso, en tu proceso, ¿sí? Y es, pues precisamente, ¿qué viene a hacer la terapia con él, con ella, conmigo, contigo, con el que la tome? Claro, pero antes de llegar a esa pregunta, sí me gustaría de pronto hacer énfasis en algo que dijo Lacan, y es eso, de manera textual, el inconsciente se manifiesta o es precisamente el lenguaje se expresa en el cuerpo, o sea, el inconsciente está ahí, en todos los sentidos, entonces, si yo me siento y realmente a escuchar mi cuerpo que me está diciendo,
si digamos, ese inconsciente me está diciendo algo, pero yo no lo entiendo o no le presto tanta atención, entonces vamos más allá. Y eso va precisamente a la pregunta que me haces, y es, ¿cómo podemos nosotros verlo reflejado, digamos, en terapia? Y eso es muy común, y es el hecho de que precisamente la terapia psicoanalítica permite una escucha psicoanalítica de ese inconsciente, y es cuando se llega precisamente a que el paciente logra escucharse lo que está escuchando, incluso de sí mismo, porque muchas veces uno habla y no se escucha. O sea, uno puede hablar y no se escucha, y en cambio en ese momento, en esa terapia, sí se puede escuchar el mismo, incluso cuestionarse lo que está sintiendo, lo que está pensando y cómo puede verse reflejado. Recuerdo, María, que en uno de mis pasos por el diván, viví esa experiencia precisamente del síntoma. Y quiero compartirlo acá brevemente, y es que a mí en un tiempo, pues no podían tocarme el cuello. Así que cualquier movimiento que yo viera intencionado hacia mi cuello era ya una tortura. Me causaba como malestar, cosquillas, incomodidad, molestia. Y fue un proceso muy bonito porque dentro de la terapia que tuve con mi psicoanalista en su momento, casualmente, trabajé el tema de mi historia, ¿sí? Y en una de esas frases que solté así en expresión del inconsciente, dije, mi historia me asfixia, mi historia me ahorca. Y ese momento fue crucial. Fue el corte entre ese síntoma y lo que vendría de ahí en adelante, porque en ese momento mi cuerpo empezó a sentir justamente como si alguien me estuviera haciendo todo el tiempo las cosquillas o tocando el cuello, ahorcando inclusive, un calor en la cara que me bajó como hasta los pies en ese momento. Y el corte, además del psicoanalista en ese momento crucial, como decía, hizo que desapareciera ese síntoma. Así que ya hoy sí, se me puede tocar el cuello, ya me puedo poner un collar, ya me puedo poner una cadena, pero esto para contar esa significancia de la terapia y de lo que el uno se logra ahí también en ese momento. Claro, porque en terapia se resignifica precisamente ese malestar, esa dolencia, y se pone en palabras ese malestar. O sea, lo decimos textual, tal cual. Puse mi historia ahí. Exacto. Ya eres consciente de eso, porque, o sea, el inconsciente debemos hacerlo consciente. Como estamos trabajando desde el psicoanálisis y no hay como una caja de herramientas muy particular, por así decirlo, porque pues depende de ti, depende del proceso que estás viviendo tú, del proceso que estoy viviendo yo, ¿sí? Y de ese análisis que tú decías ahorita, desde esa escucha psicoanalítica, ¿qué recomendaciones tendrías para quien nos está escuchando en este momento? Bueno, lo primero y que es importante es precisamente el escuchar el cuerpo. ¿Qué nos está diciendo el cuerpo? O sea, ¿qué me está manifestando a mí esa dolencia? ¿Cómo se está expresando o cómo me estoy expresando yo ante cierta situación? Y es importante también, digamos que podemos irnos por el lado también, si no somos capaces de ponerlo en palabras, podemos escribirlo. Y a partir de ahí vamos a empezar a ser consciente lo inconsciente y empezar a también resignificar esa historia que quizás estamos con un patrón. En un patrón, incluso en las relaciones se ve mucho los patrones. O sea, llegar a un patrón que decimos, venga, estoy repitiendo lo mismo y lo mismo que está pasando. Entonces, llega un punto donde debemos hacer consciente de eso. Y eso es importante, ponerlo en palabras, sea porque lo manifiesto con las palabras o de manera escrita, porque puede ser que lo que yo esté sintiendo a nivel físico, en el cuerpo, desaparezca de un momento a otro y luego se va a manifestar de otra manera. La mutación del síntoma. Exacto. Claro que sí, así que esto es un espacio para recomendar esa escritura terapéutica, pues que es tan eficiente en estos procesos psicológicos, ¿no? Y en el proceso individual de cada uno
una herramienta tan significativa. Así que si tú estás atravesando por un momento así, por estos síntomas así de esta manera, que se están viendo en tu cuerpo y de que es algo que tal vez no has podido hablar, que no has podido comentar con alguien, pues esa es una primera herramienta para que empieces, para que decidas tomarla desde hoy y puedas resignificar tu historia, resignificar tu proceso. Y claramente, como esto no es terapia, María, pues vamos a darle una última recomendación. Sí, bueno, lo importante es que todos sepan de que quizás no todas las terapias son para todas las personas. A algunos les sirve el cognitivo conductual, otros les sirve el psicoanálisis, pero es poder pasar por cada una de ellas y saber si me sirve o no me sirve y cómo yo estoy haciendo para que todo eso que estoy sintiendo, que estoy incluso reprimiendo, pues pueda salir a flote. Entonces, la invitación es que si están pasando por una situación que los está sobrecargando, que está pasando los límites realmente propios, es importante también ser conscientes de que necesitamos el acompañamiento psicoterapéutico. Y pues son realmente muy invitados a un proceso de estos porque sí nos permite mucho el autoconocimiento. Date la oportunidad de pasar por el diván. Gracias, María Luisa Fernanda, por este espacio que nos concediste, por esta entrevista el día de hoy para hablar desde el psicoanálisis de un tema tan importante como es la somatización, de eso que estamos callando, de eso que estamos reprimiendo. Yo sé que tú que estás ahí detrás de esa pantalla, pues también te has enganchado y te has conectado con este tema que María nos ha querido contar el día de hoy. Así que te invitamos a seguirnos en las redes, a vincularte con nosotros y a vivir tu proceso y tu experiencia también si lo deseas con nosotros. Te veo en una próxima ocasión. Gracias por conectarte el día de hoy. Chao, chao.